O cambiamos nuestra manera de ver y comprender el fútbol, o nos seguiremos llevando chasco tras chasco tras chasco. Uno de los canales de YouTube que más disfruto es el de Rick Beato. Rick Beato es un productor musical, es músico, y además de hacer entrevistas con artistas importantísimos de la música, eh, también tiene una sección que él la llama ¿Por qué esta canción es tan buena? Y él logra que los productores o los músicos propietarios de esa canción le envíen el tema separado por instrumentos, ¿no? Por pistas, como se dice. Y él, obviamente, va contando qué hace el bajo, qué hace la batería, qué hace la guitarra, qué hace el teclado, qué hace la voz. Y es una manera muy interesante de comprender de que todo eso que él va separando, porque él va mostrando cómo todo esto confluye en una sola canción, en un solo tema. Insisto, es una manera muy, muy rica para adentrarnos también en la comprensión del fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque durante muchos años nos han hablado, todavía lo siguen haciendo, a la hora de examinar un equipo de fútbol y tratar de asignarle probabilidades en el hecho competitivo que va a disputar, inmediatamente es la suma de las partes. Es decir, por ejemplo, vamos al caso Vinotinto. Es que Venezuela tiene mejor equipo que Ecuador. ¿Por qué? Porque fíjate cómo juega Yangel Herrera en el Girona, fíjate cómo juega Cristian Cáceres en el Toulouse, fíjate lo que hace Salomón Rondón en México, lo que ha ido construyendo Telasco Segovia en el último semestre. Eso no sirve para nada, no sirve para nada, porque para que un equipo fluya y un equipo tenga esa vida precisamente de conjunto, tienen que relacionarse, comunicarse, interactuar esas partes que inicialmente lo componen. Pero una vez que cada uno de estos jugadores empieza a relacionarse, nacen nuevas cosas, nacen nuevas respuestas, generan diversas conductas que probablemente sean muy diferentes a las que estamos acostumbrados a observar cuando ellos están de manera individual en otros contextos. Es decir, que el Yangel Herrera, que juega en la selección venezolana de fútbol, mostrará conductas, respuestas y un nivel de juego diferente al que tiene el Girona. ¿Por qué? Porque todo cambia, cambia el contexto, cambian los compañeros, cambian las intenciones, cambian los rivales, los estadios, la grama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo mucho que Menotti siempre utilizaba, para hablar de un equipo de fútbol, la analogía de que un equipo de fútbol es como una orquesta, en la que el solista no está tocando permanentemente, sino que hay un momento en el que, digamos, hace su presentación. Pero para que esa presentación exista, hubo una serie de hechos previos que permitieron eso, y también va a haber una serie de hechos posteriores que le darán validez a ese solista. Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, si seguimos creyendo esos discursos que nos llevan a pensar en que esto es la suma, la simple suma de futbolistas, y bueno, porque tenemos 11 buenos futbolistas ya es un buen equipo, estamos cayendo en el desprecio de lo que es una actividad colectiva y que tiene como fundamento la relación de quienes la protagonizan. Yo hago siempre una diferenciación con el béisbol, ¿no? A mí me encanta el béisbol. Trato de ver siempre todas las noches 3, 4 innings de algún partido. Y el béisbol, a pesar de que hablamos de conjunto, de equipo, no olvidemos que cada acción del béisbol nace o tiene su origen en un duelo individual, en un duelo entre lanzador y bateador. Y de lo que salga de ese duelo, el resto de los integrantes
tendrán acción. En el fútbol no. En el fútbol las relaciones, al estar tan conectados los futbolistas y depender tanto de los compañeros y del oponente, no podemos pensarlo como una serie de duelos que componen un partido. No existe. Todo está intercomunicado, intracomunicado. Hay una serie de movimientos que tienen una razón de ser. Hay además, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los espacios, hay muchos espacios que aparecen en el campo de juego y no necesariamente son espacios útiles para la intención del equipo. O, por otro lado, de repente no son, por decirlo de alguna manera, utilizados o no se les saca el provecho. ¿Por qué? Porque la dinámica del partido lo impide. Entonces, cuando observemos un partido de fútbol, concentrémonos en los movimientos del equipo. Porque si nos quedamos solamente con la pelota, nos vamos a perder todo eso y vamos a seguir creyendo que el fútbol es esta suma de duelos y que un equipo se compone exclusivamente de la suma de las partes. No, por eso esa vieja frase del holismo, holismo con H, de que el todo es mucho más que la simple suma de las partes, porque de las relaciones de esos futbolistas van a emerger cosas diferentes. Y quienes lo han comprendido dan unos pasos hacia adelante justamente para adentrarse en la dinámica propia del fútbol. No podemos seguir viendo el fútbol de la manera como nos inculcaron o de la manera como es más sencilla de comunicar. Y hay cosas que son más sencillas pero no sirven para nada. Y además, el hecho de que mucha gente haga una cosa mal, no la transforma en buena. Entonces, veamos el fútbol como un conjunto de relaciones. Un equipo de fútbol es un conjunto de relaciones de los cuales van a nacer cosas totalmente nuevas, totalmente diferentes a lo que sucede cuando esos jugadores habitan otros contextos, es decir, forman parte de otros equipos. ¿Por qué? Ya les dije, el contexto, las relaciones, los compañeros, los rivales, las emociones, todo lo que nos podamos imaginar forma parte de esa totalidad que llamamos equipo de fútbol, incluyendo lo que son los momentos relacionados con la improvisación. Para que exista la improvisación, para que exista el regate que deja regado a un rival porque no lo esperaba, tuvieron que haber pasado cosas anteriormente. Y las cosas no pasan de la nada. Hay mucho de lo que relacionado con precisamente la forma en cómo se comunican y cómo, valga la redundancia, se relacionan los integrantes de un equipo. Un equipo es mucho más que la suma de las partes. Y un equipo de fútbol es mucho más rico que la simple suma de duelos contra los oponentes. Entonces, o cambiamos la manera a través de la cual estamos observando y analizando el fútbol, o seguiremos siendo rehenes de una serie de conceptos que, por lo menos en este deporte, no dicen nada de lo que realmente pasa.